Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su noticiero de confianza. En esta ocasión abordaremos una problemática que afecta a millones de mexicanos, los derechos humanos y las comunidades indígenas en nuestro país. México enfrenta desafíos significativos en estos ámbitos y hoy les ofreceremos un panorama de la situación actual. Comenzaremos con los derechos humanos en general. Así es, Fernanda. La situación de los derechos humanos en México es compleja. Está marcada por varios factores. Uno de los más alarmantes es la violencia relacionada con el crimen organizado, el narcotráfico y otros tipos de delincuencia. Esto ha afectado no solo a los civiles, sino también a los periodistas, defensores de los derechos humanos y a las autoridades. La inseguridad es un reto constante en muchas regiones del país. Estoy de acuerdo contigo, Mía, pero no solo la inseguridad. Otro problema grave es la desaparición forzada, ya que México ha sido uno de los países más afectados por este fenómeno. Miles de personas han desaparecido en los últimos años y muchas veces vinculadas a la violencia criminal y la corrupción. Esto afecta particularmente a aquellos en zonas rurales y a quienes se dedican al activismo social. Este es un tema que exige atención inmediata. Así es, Atsiri. Es importante también señalar que México se encuentra entre los países más peligrosos para los periodistas. En los últimos años hemos visto un número alarmante de ataques, asesinatos y amenazas contra quienes ejercen la libertad de expresión. La impunidad, la corrupción y el crimen organizado juegan un papel fundamental en este escenario tan sombrío. Y mientras los derechos humanos siguen siendo un reto, la discriminación y la marginación de los pueblos indígenas en México también persisten. A pesar de que la Constitución reconoce sus derechos, la lucha por acceder a tierras, educación, salud y servicios básicos sigue siendo una constante. A menudo los megaproyectos de desarrollo como la construcción de presas o aeropuertos afectan gravemente sus comunidades sin contar con el consentimiento adecuado. Y bueno, hablando de megaproyectos, uno de los casos más emblemáticos es el Tren Maya. Las comunidades en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, se han opuesto a la falta adecuada y los posibles daños ambientales que este proyecto puede generar. Esta es solo una de las muchas luchas que enfrentan los pueblos indígenas en relación con sus derechos territoriales. Este proyecto mencionado como el Tren Maya ha generado una gran controversia en la construcción, ya que en este caso muchas comunidades en el sureste de México han protestado por la falta de consulta y los posibles daños a sus tierras y recursos naturales. Los pueblos indígenas consideran que esos proyectos violan sus derechos y amenazan su estilo de vida por completo. Claro, Atsiri. El otro gran obstáculo en México para garantizar los derechos humanos es la impunidad. Las instituciones encargadas de impartir justicia a menudo están marcadas por la corrupción, además la falta de recursos y la ineficacia. Esto provoca que muchos responsables de las violaciones a los derechos humanos no sean procesados y continúen operando sin consecuencias. Un tema relacionado con los derechos humanos es el de los conflictos territoriales en México. A lo largo de la historia, ha habido disputas por tierras, recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas. Muchas veces, estos conflictos surgen cuando las comunidades no tienen una titularidad formal sobre sus tierras, lo que facilita la explotación o los recursos por parte de las autoridades y empresas privadas. Y bueno, uno de los casos más relevantes es la llamada Guerra del Agua en Chihuahua. En el norte del país, algunas comunidades han tenido conflictos con el gobierno y empresas privadas. Debido a la explotación del agua en la cuenca del río Conchos, las comunidades afectadas han pedido acceso a este recurso vital en favor de proyectos agrícolas y empresariales. Además, no podemos olvidarnos de los inmigrantes, ya que México es tanto un país como de tránsito y como de origen para miles de migrantes, en especial en Centroamérica. Estos migrantes sufren violaciones a sus derechos humanos, como extorsiones, secuestro, violencia y detenciones arbitrarias. La situación es desesperante y exige un cambio urgente en las políticas migratorias. Y es que además de los conflictos territoriales internos de México, también enfrenta disputas históricas en la frontera con los Estados Unidos. Como sabemos,
La guerra de México con Estados Unidos hace algunos años, por allá en el 1846 a 1848, que resultó en la pérdida de vastos territorios. También se han dado disputas sobre el río Bravo, ya que es una fuente vital de agua para ambos países y sigue siendo un punto de tensión política. Y bueno, finalmente, otro aspecto crucial es la explotación de recursos naturales en territorios indígenas en regiones como Chihuahua, Veracruz, Tabasco y Campeche. Los conflictos por el petróleo y el gas continúan siendo un tema candente. Las comunidades locales exigen una compensación adecuada por los impactos sociales y ambientales de estas actividades. Pero no se despeguen, que al regresar tendremos más información exclusiva que no se pueden perder. Tu pasión no se detiene. Pero ese momento diario con Nescafé, el café número 1 del mundo, con su irresistible aroma y sabor, hace una gran diferencia. Nescafé, un momento, una gran diferencia. Bueno, regresando y retomando un poco el tema en cuanto a los desafíos para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas, tenemos que señalar que aunque la Constitución mexicana reconoce sus derechos, la implementación de estos sigue siendo muy insuficiente. La falta de un marco legal claro sobre la autonomía indígena genera mucha incertidumbre y dificulta que las comunidades puedan ejercer un control real sobre sus territorios y sobre sus recursos. Así es, Mía, ya que muchos pueblos indígenas también luchan por obtener un control efectivo sobre sus tierras, las cuales siempre suelen estar en disputa contra las empresas privadas o autoridades gubernamentales. La extracción de recursos naturales como el petróleo, gas o minerales de sus territorios sin consultar adecuadamente a las comunidades sigue siendo una violación a sus derechos. Pues cómo no, Atsiri, eso no nos gusta a nadie. Pero no podemos olvidar los graves problemas de discriminación y pobreza que enfrentan los pueblos indígenas. La falta de acceso a servicios básicos como el agua potable, la electricidad, la educación y salud limita obviamente su capacidad de autogobernarse de manera efectiva. Esto, sumado a la discriminación estructural que persiste, crea una barrera para lograr la verdadera autonomía. Así es, pero no podemos olvidar uno de los principales desafíos, que es el acceso a la educación de calidad. Eso me parece a mí que es de las cosas más importantes. En muchas ocasiones, el sistema educativo no promueve la cultura indígena, lo que contribuye a la cultura y la erosión de las lenguas y tradiciones indígenas. Esto refuerza desigualdades y dificulta que los pueblos no ejerzan su autonomía en todos los ámbitos. La situación de los derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas en México es un tema que requiere de un cambio profundo en las políticas públicas y en el compromiso real de las autoridades para que les puedan garantizar justicia, respeto y equidad para todo mexicano. Toda la razón, Mía, pero seguiremos informando sobre estos temas en futuras ediciones. Gracias por acompañarnos y les deseamos una excelente noche. Buenas noches.